Bienvenidos de nueva cuenta. Entonces retomamos la demostración anterior en la cual estábamos buscando encontrar la derivada que corresponde a la siguiente función: x a la n, donde n pertenece al conjunto n0. Y bueno, los pasos fundamentales ya los conoces. Tomamos nuestra función, tomamos el incremento de dicha función, colocamos o desarrollamos lo que se conoce como el cociente de Newton. En este caso nos auxiliamos por lo que es el binomio de Newton. Curioso, el nombre de Newton aparece no una sino dos veces al momento de hacer este cálculo tan interesante que es el de la derivada de x a la n. Entonces, una vez que desarrollamos el binomio de Newton, procedimos a hacer las simplificaciones que eran posibles de hacer. ¿Cuáles son estas? Pues el primer coeficiente del binomio de Newton que tenemos aquí, el n0, es igual a 1, independientemente del valor de n. Por lo tanto, podemos simplificar el primer término x a la n y el último, que es igual a x a la menos n. Esto era algo habitual cuando resolvíamos las derivadas, por ejemplo, de x cuadrada y de x al cubo. Simplificábamos el primer término una vez que desarrollábamos el binomio correspondiente. Ahora, ¿qué pasaba con el segundo término dado por cn0? Mejor dicho, por cn1, pues calculamos que este era igual a, bueno, eso lo vamos a ver en unos momentos. Bueno, ya que llegamos a esta parte que podemos reducir, encontramos que en la parte superior, es decir, en la parte del numerador, estaba presente h en todos los términos. H a la 1, H a la 2, H a la 3, etcétera, hasta llegar a H a la n. Entonces procedimos a factorizar esa H, que no es otra cosa sino el incremento. Y justo ahí dejamos el problema. Muy bien. Tenemos H arriba y H abajo, entonces se cancelan, H sobre H va a ser igual a 1. Entonces nuestro límite va a ser igual a lo siguiente. Tenemos el límite y nos olvidamos entonces de las h's, porque su cociente nos va a dar o va a ser igual a 1. Entonces nos queda únicamente esta expresión que tenemos ahorita en pantalla. Muy bien. Ahora, así como tenemos la expresión, podemos notar que está presente la h, el incremento. Está presente en el segundo término y de ahí en adelante hasta llegar al último término. Siempre va a estar presente el h con diferentes potencias, eso sí. Bueno, entonces, si aplicamos ahora sí el límite, sabremos que cuando h tiende a 0, vamos a tener lo siguiente. El segundo término se va a 0, el tercero también, el cuarto, etcétera, hasta llegar al último. Únicamente va a sobrevivir lo siguiente: el límite de h que tiende a 0 de cn1 de x a la n-1. Sin embargo, en este caso el término sobrevive porque x y n son constantes. Recuerda, nuestro límite está enfocado únicamente en h, entonces tendremos que este límite corresponde al límite de una constante, y como bien sabemos, el límite de una constante es igual a la constante, es decir, este valor va a ser igual a cn1 por x a la n-1. Este resultado se parece mucho a resultados que hemos obtenido anteriormente, pero queda una pregunta todavía. La pregunta sería la siguiente: ¿quién es cn1? ¿De acuerdo? Entonces, esta pregunta ya había surgido, si no me equivoco, en la serie, en alguna serie que apareció por ahí en la parte de fundamentos de álgebra, y vamos a tratar de calcular nuevamente este coeficiente cn1. Y vamos a ver si el valor que obtengamos es un valor general o no. Muy bien. Pues bien, entonces vamos a calcular. Vamos a ver. Aquí voy a la otra página. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Quién es cn1? Bueno, cn1, hay que recordar cuál es la fórmula. Va a ser igual a n factorial sobre r factorial, esto por n menos r factorial, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso concreto que estamos atendiendo, n es igual a n.
Entonces esa parte de nuestra expresión se va a quedar igualita. Vamos a poner n factorial. Vamos a ver. N factorial. R, en nuestro caso, va a ser igual a 1. Entonces voy a poner 1 factorial. Y n menos r, pues va a ser igual a n menos 1 factorial. Probablemente en este momento ya recordaste que este ejercicio ya lo había resuelto o ya lo habíamos realizado en las videoclases previamente. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A n factorial. Sabemos que 1 factorial vale 1, entonces ahí se queda igual, sobre n menos 1 factorial. Muy bien. Vamos muy bien. Vamos a acomodar esto con calma. Perfecto, muy bien. Ahora sigamos. ¿A qué es igual n factorial? Pues n factorial va a ser igual a lo siguiente. A n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, etcétera, etcétera. Es decir, va a ser igual a n por n menos 1 factorial. Y en la parte del denominador, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo n menos 1 factorial. Perfecto, muy bien. Entonces la pregunta es, ¿se puede simplificar esta expresión? Sí. N menos 1 factorial sobre n menos 1 factorial sencillamente va a ser igual a 1. Y 1 por n va a ser igual a n. Conclusión. Entonces en este punto ya resolví. Ya terminé por fin de determinar cuánto vale Cn1. C1 va a ser igual entonces a n. Entonces, ¿qué puedo hacer? Retomo el resultado que tenía previamente, control C, control V, y lo amplío más, ¿no? Entonces este resultado, Cn1 por x a la n-1, va a ser finalmente igual a n por x a la n-1. Entonces este resultado no solamente se parece, sino es el resultado general que corresponde a las derivadas que previamente habíamos encontrado para x cuadrada y para x al cubo. Entonces acabamos de encontrar un teorema, el teorema de la derivada de x a la n, que va a ser súper importante, porque va a aparecer mucho en diversas aplicaciones de ciencia, de ingeniería, química, biología, economía. Va a aparecer mucho, porque nos va a permitir derivar polinomios. Entonces la derivada de x a la n, donde n pertenece a n0, va a ser igual a x a la n-1, y todo eso por n. Muy bien. Este teorema es súper importante. Vamos a ver, que se vea que son n y no h, ¿verdad? Muy bien. Entonces, yo creo que este teorema va a ser súper importante, es de los que tienes que memorizar sí o sí. Pero como había mencionado previamente, más que enfocarte en memorizarlo, lo que yo te recomiendo es que realices ejercicios donde esté presente este teorema y vayas aprendiendo conforme resuelves los ejercicios. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a poner aquí ejemplos. Tenemos los siguientes ejemplos. La derivada de x a la 0 respecto a x, ¿no? Vamos a ver a qué es igual esto. Según esta fórmula sería igual a 0 por x a la 0 menos 1, ¿no? Entonces esto es igual a 0 por 1 sobre x, y esto es igual a 0. Claro, siempre y cuando x sea distinto de 0. Sabemos que x a la 0 es 1, ¿no? Sí. Entonces, esto es el equivalente a la derivada de 1 respecto a x. Como es una constante, esto nos da 0. Perfecto. Nos está arrojando un valor que ya teníamos. Siempre que desarrolles algo nuevo en física, en matemáticas, o se desarrollen cosas nuevas, es importante que veas que estas nuevas teorías o nuevas técnicas cumplan o generalicen resultados anteriores. Si creas una nueva teoría, por ejemplo, pero resulta que no es compatible con la mecánica de Newton, pues entonces tu teoría no es tan correcta. Claro, si estas teorías se enfocan en el mismo tipo de sistemas, desde luego. Muy bien. Entonces, derivada de x respecto a x, según la fórmula, va a ser igual a 1 por x a la 1 menos 1, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 1
por x a la 0 va a ser igual a 1, ¿no? Y bueno, desde luego ya sabemos una cosa, que x sea distinto de 0. Muy bien. Entonces fíjate, ya tenemos otra derivada, otro resultado que habíamos obtenido previamente. Siguiente. Derivada de x al cuadrado respecto a x. De acuerdo a la fórmula va a ser igual a n, o sea, 2 veces x a la 2 menos 1. Esto es igual a 2x, que recordarás que fue el resultado que tuvimos previamente también. Y el último, ¿no? Derivada de x al cubo respecto a x. Este va a ser igual a 3 veces, o sea, n, por x a la 3 menos 1. Esto es igual a 3x al cuadrado. Si tú revisas todos estos resultados, 2x, 3x cuadrado, 1, 0, son los resultados que ya habíamos obtenido previamente. Y los estamos volviendo a encontrar o a determinar, en esta ocasión utilizando el nuevo teorema, el teorema de x a la n. Entonces hay un teorema que vas a utilizar, que tienes que recordar, es este. No lo olvides, por favor. La derivada de x a la n, con n que pertenece a n0, es igual a n por x a la n menos 1. Entonces por eso muchas veces me ha pasado que me comentan algunos de ustedes, dicen, yo ya sé derivar, ¿no? Generalmente cuando dicen ya sé derivar, se refiere a que saben manejar este teorema, ¿no? Muchas veces lo llaman fórmula, yo prefiero llamarlo teorema. Creo que es una palabra más adecuada, porque tal y como vimos, no es un resultado evidente, ¿no? Tuvimos que recurrir tanto de la definición de derivada, como de otros conceptos matemáticos, como el caso del binomio de Newton. Entonces, llegar a ese resultado sí requirió de una demostración matemática. No olvides que un teorema es algo que no es evidente, que tiene que ser demostrado. Muy bien, vamos a ver otros ejemplos antes de continuar con otras derivadas que vamos a revisar. Otros teoremas de derivación. Vamos a poner uno arbitrariamente. La derivada de x al cubo menos 6x cuadrada más 3x más 1, ¿no? Muy bien, vamos a desarrollar esta derivada. Todo esto respecto a x. Recuerda, esto de respecto a x indica que estoy derivando respecto a esa variable que está ahí. Bueno, voy a desarrollar esto con bastante calma. Esto va a ser igual a la derivada de x al cubo respecto a x. No olvides que la derivada es un operador lineal, menos 6 veces, aprovechando que es un operador lineal, la derivada de x cuadrada respecto a x, más 3 veces la derivada de x respecto a x, más la derivada de 1 respecto a x. ¿Qué fue lo que hicimos? Aprovechar que la derivada es un operador lineal. Y procedo. Derivada de x al cubo es 3x cuadrada, menos 6 veces derivada de x cuadrada, sabemos que es 2x, más 3 veces derivada de x respecto a x, que es 1, ¿verdad? Más la derivada de 1 respecto a x, que me da 0. Entonces este resultado simplemente lo simplifico, me da lo siguiente: 3x cuadrada menos 12x más 3. Perfecto, esta fue la derivada de la función que propusimos. En esta ocasión estoy detallando los pasos, como el utilizar las propiedades de la derivada, de que es un operador lineal. Si la aplico sobre una suma, es igual a la suma de las derivadas de cada uno de los términos, y si hay una constante multiplicando mi función, esta puede salir de la derivada. Veamos un segundo y último ejemplo. Por ejemplo, es la siguiente, ¿no? Derivada de x a la 100 respecto a x, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Pues a n, que es 100, por x a la n menos 1, que es 100 menos 1. Simplifico, esto va a ser igual a 100 veces x a la 99. Muy bien, y con eso termino el segundo ejemplo. Imagínate haber resuelto esto utilizando desarrollando x a la 100. Bueno, es posible, desde luego que es posible, aunque hubiese sido un poquito más talachudo si no hubiéramos tenido la experiencia previa, ¿no?, de resolver otras derivadas, como las que ya hicimos previamente. Pero una vez conociendo el teorema, o sea, este teorema, es muy pero muy fácil. Listo, terminamos esta clase. Gracias.